Hola a todos, mi nombre es Emily y estoy aquí porque quisiera ayudar a las personas que quieren venir acá a estudiar a Estados Unidos, que tal vez están indecisas, que tal vez piensan que es muy difícil o que tal vez no han intentado porque no saben cómo es el proceso. Entonces, yo quise hacer este video para que entiendan cómo es y que tal vez se animen a aplicar. Quiero hacer una serie de videos. La primera es cómo yo entré a la universidad, cómo yo apliqué. La siguiente es cómo aplicó mi esposo, porque lo hizo de una forma diferente. Eh, Él tiene una beca Fulbright, entonces si es que a algunos les interesa saber cómo lo hizo, entonces eso estará en otro video. El siguiente video que quiero hacer es cómo encontrar una casa, cómo eh, conseguir tus muebles, tu cama, tu carro, tus cosas acá para vivir, dónde comprar tu comida. Eh, y el último video que quiero hacer es sobre cómo conseguir trabajo aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo aplicar a una maestría o un programa de posgrados aquí en Estados Unidos? Primero, tienes que estar en tu último semestre, egresado o graduado de la universidad. Necesitas algunos papeles para poder entrar, entonces más que nada es en línea. Tú tienes que buscar las universidades que tú quieras entrar y ver qué es lo que ellos te piden. Muchas veces o la mayoría de casos tú tienes que subir estos documentos. La malla curricular, el certificado de egresar, eh, estar en tu último semestre o tu título universitario. Tienes que subir tu fluctuación de notas, es decir, sobre cuánto te califica la universidad. Tienes que subir un ranking de grado, es decir, en qué posición de los estudiantes que se graduaron en tu promoción o en tu corte tú estás. Es muy importante eso. Esos son los documentos que tú tienes que subir y es muy importante que sean documentos oficiales y que de esos documentos oficiales tú saques una traducción, porque tú tienes que subir la traducción y el documento oficial. Aparte, la universidad te pide otras cosas. Te pide en la misma aplicación, te pide que llenes, por ejemplo, si es que ya has visto ciertas materias, cuál es el código de esa materia, cuánto tuviste en esa materia. Tienes que llenar todo eso y tienes que llenar unos documentos. El primer documento es tu currículum. Este currículum hay algunas plantillas con las que tú puedes trabajar. Tiene que ser lo más conciso posible. Puede ser que en tu país tú tengas un currículum de 10 páginas. Este de aquí tiene que ser máximo 2 páginas. Y tiene que ser lo más conciso, lo más compacto. No puedes tener fotos ni colorcitos ni nada. Tiene que ser todo blanco y negro en un estándar súper formal. Tienes que intentar poner toda tu vida ahí. Lo más importante, en qué has trabajado, si has trabajado en cosas del programa que tú quieres aplicar. Los voluntariados, ellos valoran mucho los voluntariados, valoran mucho los internships, que son como que tú has trabajado un tiempo en una empresa. eh, si es que has ganado algún premio en la universidad, si es que has sido miembro de alguna universidad, tú tienes que todo eso poner. Eh, Aparte, otro documento, tienes que hacer el Statement of Purpose, que es un documento donde tú relatas por qué quieres entrar a esta universidad, a ese programa. Tienes que ser igual lo más conciso posible o conciso posible, máximo 2 páginas. Tienes que resumir todo porque quieres entrar a ese programa. Tal vez hiciste alguna investigación que es similar, tal vez el programa que ellos ofrecen no hay en tu país y te encantaría como implementarlo. Tienes que ver la forma de ganártelos en esa carta y esos son los documentos que tú tienes que subir.
El currículum y el statement of purpose tienen que ser en inglés, entonces tienes que poder pasarlos, traducirlos, si es que tal vez tienes un borrador en otro idioma, traducirlos al inglés. Las universidades, además de estos documentos que tú subes, te piden unos exámenes. El primer examen es el del TOEFL, que mucha gente conoce, que es de conocimientos de inglés en las habilidades básicas, que son escuchar, hablar, leer y escribir. Este de aquí, este examen, ahora con lo del COVID, se ha hecho un poco diferente. Tú puedes dar en un centro o puedes dar en tu casa. Yo personalmente di en mi casa. Cuando das en tu casa, bueno, ahí te explican todas las cosas que tienes que tener, que tienes que tener una cámara que puedas mover, mostrar toda la habitación. Una persona va a estar siempre monitoreando tu computadora y viéndote. También tiene que apuntar a la puerta. Tienes que tener muy poquitos elementos para poder escribir tus notas. Entonces, eso es por parte del TOEFL en la casa. También puedes dar en un centro, como ustedes se sientan más cómodos. La cosa es tener el examen. Tienes que también tener en cuenta que en la universidad o en las universidades que tú vas a aplicar, el TOEFL cambia. La mayoría de universidades piden que tú tengas un TOEFL de más de 90, pero en ciertas universidades te piden más de 100 o tal vez en un área específica te piden más. Por ejemplo, muchos piden más en el speaking que en el resto de habilidades. Entonces tienes que mirar bien eso de si es que en esta universidad que te interesa, cuánto piden del TOEFL y prepararte para alcanzar ese puntaje. Yo recomiendo buscar herramientas que te ayuden, buscar el libro oficial del TOEFL o también puedes pagar aplicaciones o también hay algunas que son gratis, pero yo recomiendo mucho la aplicación de Magoosh, es muy buena y a mí me ha ayudado mucho en el tema de estudiar porque tiene muchas prácticas y bueno, si no, puedes estudiar del libro. En el libro también hay prácticas, también hay un simulador que te dan en el libro, entonces todo eso te puede ayudar. Aparte tienes que dar un examen que es el GRE, que es como un examen global. Este examen lo toman todos, estadounidenses, europeos de todas partes del mundo toman este examen, porque este no es un examen del TOEFL de conocimientos de inglés que solamente toman países que su primer idioma no es inglés, sino que este examen lo toman todos porque es de conocimientos generales, entonces vas a tener tu examen de parte lógica matemática y tu examen de parte lingüística. Esto también es importante considerar de que si vas a entrar en una carrera que es más de lenguaje, por ejemplo, leyes, van a tomar más en cuenta esta nota que la nota de matemática, de lógica matemática. Pero si vas a entrar a materias como ingeniería o físico matemático, lo que sea, van a tomar más en cuenta la parte de matemáticas. Tienes que sacar una nota aceptable en los dos, si es posible, en la que va acorde a tu carrera, tienes que sacar mucho más, pero también tienes que sacar una nota aceptable en otra. Ventajosamente, en mi caso, y en caso de muchos, que entramos en este año de COVID, o sea, que aplicamos en el año 2020, no era requerido dar este examen. Este año tampoco, 2021, tampoco es requerido dar este examen. Me imagino que hasta que las cosas del COVID pasen, pero si es que tú quieres aplicar un tiempo después, vas a tener que prepararte para este examen y yo sí te sugiero que te prepares con mucho tiempo antes. Este examen o más detalles de este examen les voy a hablar en el otro video que es de mi esposo de cómo entró con la Fulbright, porque él sí tuvo que dar el examen, entonces ahí les voy a dar más detalles. Pero bueno, eso es prácticamente todo lo que te pide la universidad, los papeles que ya les mencioné.
y los 2 exámenes, el currículum y el statement of purpose. Aparte de eso, algunas plataformas te piden calcular tu GPA, o sea, tu nota sobre 4, que es en la que se basa en Estados Unidos. Tú tienes que tratar de calcular esa nota de acuerdo a tu fluctuación de notas que te da la universidad y tener mucho en cuenta de que no es de hacer una regla de 3 en muchos casos, porque tienes que también estar acorde con los créditos. Entonces, no va a valer lo mismo la nota de una materia que tenga 6 créditos con la nota de una materia que tenga 2 créditos. Y aparte, muchas universidades te piden solamente la nota de los últimos 2 años. Entonces, con eso, tú tienes que calcular tu GPA. Ellos, aparte, con la información que tú les diste de la malla curricular y de la fluctuación de notas, ellos van a calcular su propio GPA para ver si es que con lo que tú pusiste concuerda. Claro que ellos tienen sus métodos, pero por lo menos tiene que ser algo razonable. Eso por un lado. Y tienes que esperar. Una vez que tú aplicaste, por lo menos yo apliqué en diciembre, tienes que esperar hasta el próximo año. ¿Esto porque tú puedes aplicar de diferentes maneras, pero si es que tú necesitas financiamiento porque no te puedes pagar la universidad, porque la universidad aquí es bastante cara, tienes que aplicar hasta una cierta fecha. En el caso de la universidad que yo apliqué, la fecha era hasta diciembre y en la mayoría de casos es hasta diciembre la fecha que tú tienes que aplicar para que la universidad te dé financiamiento. Luego de que tú aplicas, esperas hasta el siguiente año porque las aceptaciones saben dar en marzo, abril, mayo. Te dicen si es que entraste o no entraste. Pero en ese tiempo sí les recomiendo que empiecen a ver en las universidades que ustedes aplicaron en su programa. Siempre tienen una lista de profesores que enseñan en ese programa diferentes materias. Entonces tienen que entrar a esas páginas, ver al profesor, entrar, ahí te dice, este es el profesor tal, enseña tal materia, hay un link para la página personal del profesor, entran a esas páginas, ahí les va a decir el profesor qué proyectos tiene y si es que tiene financiamiento o no. Hay algunos que son muy claros y dicen, sí, tengo financiamiento para estudiantes de doctorado. O dicen, tengo financiamiento para tal proyecto, escríbeme. O también algunos te ponen como pruebas, que yo digo, que te piden que subas cierta información o que te digan, por ejemplo, si tú has hecho algún paper o algo, o si es que eres, por ejemplo, de computación, que les muestres tu GitHub o cosas así, donde has subido tus programas. Entonces, tú tienes que tener toda esa información, mandarle un correo a todos esos profesores con los que tú estás interesado en trabajar de las diferentes universidades y adaptarte a ese profesor. Es decir, si ese profesor tiene financiamiento para criminalística en niños y tú hiciste por ahí algún voluntariado que era de algo así, entonces tú tienes que escribirle al profesor y decirle como, hola, yo soy Emily, soy de Ecuador, me interesa mucho trabajar en este tema, he hecho voluntariados en esto, vi que usted ha hecho cosas, tiene un proyecto sobre esto, me encantaría como que hacer una reunión con usted y hablar más sobre esto y todo eso. Este es mi currículum, le mandas y tienes que esperar siquiera unas 2 semanas. Los profesores puede que te respondan rápido, pero a veces no sabe ser el caso, te pueden responder luego de una semana, luego de 2 semanas, o no te pueden responder nunca. Y lo que tú tienes que hacer es esperar 2 semanas como tiempo de prudencia y volverles, si no te han respondido, volverles a enviar un nuevo correo y ahí es muy probable de que te escriban para hacer una reunión. Hay otros casos que son en los que, por ejemplo, cuando yo apliqué, ahí te pedían en la aplicación en línea, te pedía que llenes los nombres de los profesores con los que te interesa trabajar. Y yo había puesto los nombres de todos los profesores, porque a mí lo que me interesa es el programa, pero aparte conseguir el financiamiento. Entonces puse todos los profesores del programa
Y gracias al universo, a Dios, a la vida, una profesora me escribió y me dijo que quería trabajar conmigo. Entonces, puede ser que también se les dé ese caso, pero casi siempre es mejor de escribir en vez de esperar a que le escriban. Ahora hablemos de cuando ya tienes la reunión con la profesora o el profesor. Cuando un profesor accede a tener una reunión contigo es porque está interesado en lo que tú haces. Tienes una reunión muy cortita, de media hora, máximo una hora, en la que tú tienes que destacarte, tienes que decirle todo lo que has hecho, por qué tú eres valioso para su equipo, por qué tú harías un buen trabajo, qué cosas que tú has hecho puedes aportar ahora, qué te interesaría aprender de esto. Bueno, aparte de eso, la profesora te va a hacer preguntas y al final hay una cosita que siempre te dicen que es, ¿tienes alguna pregunta para mí? Entonces tú tienes que planear muy bien esa pregunta que tú le vas a hacer. No vas a decir, ah, no, no tengo preguntas, sino que tienes que mostrarte como que tú sí quieres entrar ahí y decirles como, yo que sé, algo interesante de cómo usted ve a un estudiante en mi posición luego de graduados o cómo es su relación con los estudiantes que tiene ya en su equipo o cosas así. Entonces, preguntas que ellos se queden como, ah, sí, sí está interesado. Eso, luego los profesores no te van a decir, puede que sí te digan, pero la mayoría no te dice en la reunión si es que sí te quiere o no te quiere en el equipo, te va a decir como, bueno, voy a ver, te escribo en un par de días o un par de semanas, voy a analizar y cosas así. Con eso ya el profesor o la profesora te va a escribir y te va a decir como que no, no realmente no te puedo dar financiamiento o sí, sabes que conseguí financiamiento, felicitaciones, cosas así. Una vez que ellos te dicen que tú tienes el financiamiento, te van a mandar una carta como un contrato. Entonces, en ese contrato tú te comprometes a hacer un buen trabajo en este equipo, te dicen cuántas horas tú tienes que trabajar a la semana para el equipo o para la posición que te dieron. Puede ser un ayudante de cátedra, un ayudante de investigación, o puedes tener un fellowship que ni siquiera tienes que trabajar, pero bueno, la cosa es que te dan un contrato, tú tienes que firmar, tienes que comprometerte a cumplir lo que la universidad te pida. En el caso de la universidad que yo apliqué, tengo que tener un promedio de 3.5 sobre 4. Tengo que coger más créditos que los estudiantes que no tienen ningún tipo de financiamiento. Es decir, si los estudiantes que no tienen ninguna posición de ayudante de cátedra y eso, tienen que coger solamente 9 créditos, yo tengo que coger 12 créditos, porque el contrato que ellos me dan, aparte de pagarme todos los estudios, me dan un sueldo que es como por trabajo. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta cuando ustedes vayan a aplicar a las universidades, ver qué universidad, qué les ofrece la universidad, si les ofrece solamente pagar los estudios, si les paga los estudios y les paga, si solo les paga cierta parte de los estudios, si tienen algún tipo de beca para estudiantes internacionales. Todas esas cosas tienen que tomar en cuenta para escoger una universidad que realmente crean que les pueda dar el financiamiento. Bueno, si son buenas noticias, vas a firmar el contrato se va a llevar el departamento y ahora viene otra parte crucial de la aceptación en la universidad, que es, tú ya estás aceptada, cuando te dan el contrato es como que ya estás aceptado en el departamento al que tú aplicaste. Pero ahora tienes que ser aceptado por el graduate school o en la oficina de posgrados. Ellos se van a encargar de revisar tus notas del TOEFL, tus notas del GRE, tu GPA, que son tus notas sobre 4. Todo eso de ahí, todos tus documentos, tus traducciones, todo se va a encargar el graduate school de revisar. Si por ahí algo está mal,
te van a rechazar y no importa si es que aquí ya te dieron todo el financiamiento, todo el contrato, todo. Acá si te rechazan y no hay nada que hacer. Entonces, tienes que intentar que todos los documentos sean lo más claro posible y las notas de tus exámenes también que sean lo que necesitas para entrar o lo que necesitas para conseguir una posición en la que te den financiamiento. Una vez que ya te aceptan ambos, entonces te va a empezar a llegar una serie de correos que te piden como que hagas el correo de la universidad, que hables con la oficina internacional para ver si es que quieres cambiar tu tipo de visa. Hay dos visas, que sabe ser lo normal, digamos, que la gente tiene para estudiar. La mayoría de universidades te dan la visa F, que es la es para estudiante, la normal de estudiante. Y si es que tú tienes algún pendiente, te van a dar la F2. En mi caso, como ya les mencioné, con mi esposo vinimos con la beca Fulbright de él. Yo tengo la visa J2, él tiene la visa J1. Yo como visa J2 soy dependiente, pero la J2, el dependiente, me permite a mí trabajar y estudiar. Entonces yo decidí quedarme con la visa J2 porque si es que me cambiaba la F, me dan un documento, ¿no es cierto? A todos los que van a entrar a la universidad que son internacionales, les dan un documento que es el I-20. Con este I-20 uno va al consulado en su país, entonces, o si tú estás en el país, te va a llegar el I-20 y tú te presentas al consulado y dices, aquí está mi documento de la universidad y te van a dar la visa de estudiante por los años que tú te vas a quedar estudiando. En mi caso, como yo ya tenía la J2, si yo pedía cambiarme a la F1, tenía que regresarme a mi país, sacar la visa nueva y volver a Estados Unidos. Entonces, yo no quería pasar por ese proceso y mejor me quedo con la visa J2, porque si es que en algún momento yo ya decido salir de la universidad y quiero trabajar, no quiero esperar a otra vez volver a sacar la visa de dependiente y volver y aplicar otra vez a la visa de trabajo. Y es todo un proceso más largo, entonces prefiero quedarme con esta visa. Pero sí les digo que la mayoría de estudiantes, por no decir todos, tienen la visa F, que solamente les permite estudiar y trabajar en la universidad. Y la visa J1 también, como la que tiene mi esposo, solamente te permite trabajar y estudiar en las cosas que la universidad o tu sponsor, que en este caso es la universidad, te permite. No puedes ir a trabajar en cualquier lado que tú quieras si no es con permiso de la universidad. Eso por un lado. Una vez que tú ya tienes todas tus visas, tu familia, todo eso te ayudan si tú tienes un dependiente, también te dan el I-20 para el dependiente, todo. Una vez que tú ya tienes todo eso, todos tus papeles llenos, ya te puedes registrar a las materias. Y en el caso de que sí tengas financiamiento, la universidad te va a pagar todo, capaz tú solamente tengas que pagar los impuestos. Y en el caso de que tengas que pagar las materias, tienes que pagar las materias a las cuales te registraste, los créditos a los cuales te registraste. Y entrarías, en mi caso, en septiembre del 2021 a estudiar la maestría. Entonces, esto es muy importante que tengan en cuenta las personas que van a entrar a un posgrado, de que si tú necesitas financiamiento, aplicas, por ejemplo, en mi caso, diciembre de 2020, para entrar en otoño 2021, o sea, en septiembre 2021. Y este proceso es tan largo, yo me supongo que es porque tienes que buscar a alguien que te ofrezca financiamiento, ya sea el propio programa o algún profesor. Y con eso ya estarías estudiando la maestría aquí en Estados Unidos o el doctorado. Ahora sí, lo que me gustaría contarles es otro tipo de escenarios que tal vez no sean tan buenos. ¿Qué pasa si me acepta la universidad y no tengo financiamiento? Yo hablé con un orientador sobre esto
un orientador de mi misma universidad. En este caso, lo que tú podrías hacer es enrolarte en una materia, o sea, pagar una materia. No sé cuánto cuesta, me estoy creo que acercando a los $5,000 por materia. Tal vez, sí es muy caro. Tienes que enrolarte en una materia y ser bueno en esa materia, ser lo top en esa materia. Y con eso ya tendrías tú un GPA, o sea, ya tendrías tu nota sobre 4 y dices como que ya con esta nota yo puedo alcanzar a algún profesor, o sea, yo puedo, tal vez el profesor de la misma materia, pedirle una ayudantía de cátedra o tal vez en el departamento mismo como que hablar con más profesores y como que hacerme notar y con eso conseguir. Eso es algo un poco arriesgado porque no necesariamente te van a dar el financiamiento, aunque ya hayas tenido una buena nota en la materia. Sí es posible que te den, puedes arriesgarte a hacer eso, pero no necesariamente te van a dar. Otra posibilidad es que tú hagas tu maestría. Si quieres estudiar luego el doctorado en Estados Unidos, es que tú hagas tu maestría en otro lugar. Puede ser en tu mismo país, puede ser una maestría en línea. Lo que sí es que te destaques en esa maestría. Y lo importante es de que aquí en Estados Unidos dan más financiamiento para doctorado que para maestría. ¿Por qué? Porque en el doctorado, los ayudantes de doctorado prácticamente hacen todo lo del profesor. Entonces, los profesores buscan dar financiamiento para eso, porque los estudiantes de doctorado prácticamente les ayudan en sus cosas y a los estudiantes de maestría los profesores tienen que ayudar, o sea, tienen como que ir de la mano con ellos para luego llegar a un doctorado, pero por eso es que más buscan estudiantes de doctorado. Entonces, si es que no te aceptan en la maestría o si te aceptan, pero tú no puedes, no quieres pagar, mejor trata de conseguir una maestría más barata, que tal vez lo que te costaba una materia acá, te cueste toda la maestría en otro lado. Destacarte en esa maestría, aplicar de nuevo a la universidad, pero ahora en posición de yo tengo maestría, quiero aplicar al doctorado y es muy probable que te acepten porque casi todos los estudiantes de doctorado tienen financiamiento. Si no por decir todos, pero sí, la mayoría tienen financiamiento. Eso son los escenarios que yo les puedo dar. Espero que cualquier cosa que tengan dudas o si es que no están muy seguros de aplicar o no, yo les digo intenten aplicar. Más que nada vean las universidades, los porcentajes de aceptación, eh, el programa que les guste, traten de hablar con profesores. Les prometo que les va a ir muy bien. Si es que, o sea, solamente intentar. Si ustedes intentan, sea buena o mala la experiencia, pero por lo menos ya les queda de que tal vez no era tan difícil de aplicar y tal vez si es que aplico de nuevo, sí me vayan a dar o tal vez necesito prepararme más en estos exámenes y luego volver a entrar. Y eso, o sea, no se queden con que tal vez es difícil como irse a otro país a estudiar. Ahora que estoy acá y veo el punto de vista, creo que no es difícil. Realmente uno piensa que está tan lejos del país y por eso es tan lejos llegar a estudiar una maestría allá, pero no es tan así. Yo les sugiero que apliquen y tal vez se sorprendan. Y también cualquier duda que tengan, saben que pueden escribirme y cualquier cosa que necesiten, estoy aquí para ayudarles. Con eso me despido.